Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Presente Multimedios? Nos acompaña en la redacción el ingeniero Ignacio Lastra Marín. Él es director de Zonas Tropicales de La Zagarpa y nos viene a comentar, estamos ya casi a unos 3 meses de que concluya el año y bueno, él nos viene a hablar sobre el trabajo que ha realizado al frente de esta dirección que bueno, tiene una enorme labor en lo que respecta al campo y sobre todo, bueno, aquí en Tabasco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Bien, Esmeralda, muchas gracias. Trabajando muy duro en el sector agropecuario, trabajando desde el 2013 en la Dirección General de Zonas Tropicales. Tenemos un programa muy bonito, es un programa transversal a la Secretaría de Agricultura. Nos toca todas las zonas tropicales del país. Las zonas tropicales están de Tamaulipas hasta el sur, Puebla hasta la frontera y desde el sur de Sinaloa hasta Chiapas. Por supuesto, ahí está Tabasco y en Tabasco hemos trabajado mucho. Ahora, ¿qué tal les ha ido bueno, en la Zagarpa y también en los recursos que se han podido inyectar para las zonas que usted, bueno, les toca trabajar con todos estos los recortes presupuestales? Los recortes presupuestales se dan cuando hay subejercicio. En la Dirección General, afortunadamente, no hemos tenido en todo el periodo subejercicios. Al contrario, hemos necesitado más recursos para atenderlo. Y el secretario de Agricultura, hoy José Calzada Rovirosa, nos ha apoyado mucho, aportando recursos adicionales para el sur-sureste. La demanda, que es impresionante, estamos hablando de una demanda cercana a 5,000 millones de pesos por año. Esto es lo que demandan, eso es lo que llevan a las ventanillas en donde se registran los proyectos por los productores. Podemos atender alrededor de 2,000, en presupuesto alrededor de 1,000 millones, eso es lo que manejamos entre 1,000 y 1,200 millones de pesos por año. Si lo dividimos entre todos los estados de la República y lo dividimos también en el número total de beneficiarios, estamos hablando entre 90 y 95 mil beneficiarios por año. En actividades agrícolas, actividades de infraestructura ganadera, en actividades de infraestructura productiva de la acuacultura, maricultura, en donde se puede producir, y en la parte agrícola vemos la producción de plantas en vivero, de alto rendimiento, de mejoramiento genético, y ponemos las plantas en viveros con altos niveles tecnológicos. Todo tiene que estar con sistemas de riego. Pero, por ejemplo, en Tabasco, si se pone el cacao, pues tiene que haber malla sombra. Pero si vamos a las zonas cafetaleras del país, que vemos todas las zonas cafetaleras que están en las zonas de trópico de transición, ahí estamos hablando el café de altura, que va de 900 hasta 1,400 metros sobre el nivel del mar, que es un café aromático, que es un café de muy alto nivel en sabor. Las calificaciones son de 90 hacia arriba en calidad para la exportación. Por ejemplo, Chiapas produce un café extraordinario que se vende en una de las cafeterías más grandes internacionales y en México también, que se vende a alto valor y que los productores están organizados y están trabajando. Ahí ponemos los viveros, tiene que haber malla sombra, tiene que haber un sistema de riego, pero tiene que protegerse de vectores para que no tengamos los problemas de la roya. En el caso del cacao, tenemos que buscar plantas también en café que sean resistentes o tolerantes a las principales enfermedades. En el caso del cacao son los hongos, las fungosis, que son muy fuertes, pero ya los productores las tienen muy controladas. Han desarrollado estrategias que además están validadas tecnológicamente y científicamente para controlar la sombra. Hacen podas y podas de conformación de las plantas, pero es importante algo.
lo tradicional que tenemos en los sistemas de producción. Vamos a ponernos en Tabasco y vamos a hablar del cacao específicamente. En el cacao hoy encontramos plantaciones que pueden estar 500 plantas por hectárea, 700 plantas por hectárea, pero el negocio es llevarlas a 1,200 plantas por hectárea como mínimo. Y esto se llama renovación de las plantaciones. Y además plantas genéticamente mucho más precoces para la producción. Los cacaos forasteros que trabajamos hace muchos años, que fueron colectas internacionales, esos cacaos empezaban a producir a los 6 años. Hoy empiezan a producir a los 3 años, son precoces, pero además tienen altas tolerancias a varias enfermedades como la moniliasis. Pero además hay que bajar las plantas de sombra. Pero la planta de sombra hoy hay viveros muy grandes de pimienta para tener 2 actividades productivas en el mismo espacio. Y si tenemos 1,200 plantas por hectárea, lo que nos viene para Tabasco en los siguientes años, ya renovado, pues vamos a tener producciones cercanas a 1,000 kilos. Cuando hoy es 350 kilos de cacao fermentado, lavado y secado. 350 es la producción, pero vamos a empezar ya con mucha producción, ya hay producción de 1,000 kilos por hectárea. Eso se vuelve rentable, eso genera una condición diferente. Y es importante recordarle a nuestros productores o a aquellos que quieren invertir, el precio de los productos no los pone México, los pone el mundo. Estamos en una economía totalmente globalizada, sí, en una economía que el precio del cacao lo pone el chocolate, y el chocolate se da en los grandes países donde hay la producción del chocolate más exquisito. Bélgica, Francia, Holanda, ellos son los que ponen los precios. Nosotros debemos aumentar en cualquier actividad, en la agrícola, en la ganadera, en la acuícola, la producción por hectárea. Tenemos que aumentar la producción. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mejorando fundamentalmente la infraestructura productiva. Hay que meter riego por goteo. Muchas veces se dijo que Tabasco no podía tener riego cuando nos llueve tanto. Sí, nos llueve mucho, pero concentrado en periodos, y el agua la requiere la planta, la requiere el forraje todos los días. Y tenemos muchos periodos donde las cantidades de agua están por debajo de las necesidades de las plantas. Y tenemos muchos periodos donde las necesidades del agua están por arriba de las necesidades de las plantas. Y eso se llama manejo del agua. Ingeniero, bueno, usted que es un tabasqueño, ¿sí? ¿Qué ha significado para usted estar en un área tan clave, ¿sí?, como es esta dirección de zonas tropicales, y sobre todo de una dependencia tan importante en la que tiene mucho que ver Tabasco? ¿Qué ha significado para usted estar en ese lugar? Primero, amo esta tierra. Tabasco para mí es todo. He tenido la dicha y la suerte de vivir y trabajar en el Plan Balancán Tenosique. He trabajado en Teapa, he estado en Cárdenas, en Huimanguillo, en el municipio del centro, y pues nací en Zapata. Conozco bastante las regiones de Tabasco. Estoy muy compenetrado con la vida urbana y la vida rural, muy compenetrado. He sido catedrático. El interés por las zonas tropicales la he estudiado, me he dedicado a ello. Somos productores, somos una familia que nos dedica a la actividad también agrícola y pecuaria de muchas generaciones atrás. Y esto me ha hecho, sin duda, siempre pensar que el trópico debe y tiene que crecer. Voy a hacer algunos comparativos. Sí. México hoy, por primera vez en este sexenio, es superavitario en el mercado internacional. Es decir, vendemos más en el mercado internacional que lo que compramos. Y aquí hay que hacer una acotación importante.
El 81% de lo que México vende y compra lo hace con Estados Unidos. Pero se ha diversificado las ventas a Europa, se han diversificado a otros países como Asia, en donde también Rusia participa en los dos, en Europa y en Asia. Se vende algo hacia las zonas de Centroamérica y algo hacia el Caribe. Sí, fundamentalmente tenemos un mercado muy grande con Estados Unidos. ¿Cómo está el mercado? ¿Quién es el gran exportador? El 70% de lo que se exporta lo producen los estados del norte y los de occidente, fundamentalmente Sinaloa, pero intervienen muchos del Bajío, en donde está Guanajuato, donde está Querétaro, donde está Aguascalientes. Y ellos son los grandes exportadores. El centro del país aporta solamente el 25%. Se me pasó un estado que es muy importante, Michoacán, que es el principal productor de las frutillas, y tengo que decirlo con el nombre comercial, las berries, pero son frutillas. Y el centro tiene el 25, tiene un poco más, tiene sí el 25% del mercado de exportación. El sur-sureste de México, solamente el 5%. Pero en el sur-sureste de México tenemos el 74% de los municipios en cruzada contra el hambre, que se llama Sin Hambre. Sí. Es donde más concentrado está el desarrollo social, donde la economía social está más concentrada, en donde tenemos el mayor número de etnias del país. Tabasco las tiene muy incorporadas, pero Chiapas, Oaxaca, Guerrero no las tiene incorporadas. Yucatán es un alto productor y exportador. Tabasco exporta frutas y exporta plátano, exporta papaya, exporta piña. Esas son las principales exportaciones. Exportamos pimienta, somos el primer productor de pimienta del país. Pero Yucatán exporta eso y muchas otras cosas más. Por ejemplo, Yucatán ha crecido en agricultura protegida brutalmente. En la agricultura protegida, mal llamada invernadero, porque en los trópicos no tenemos invierno, solamente tenemos 2 estaciones del año. Sí. La estación del calor y la del ferrocarril. Ese es Tabasco, querido. Y ese es el trópico. Entonces, Chiapas exporta café en grandes volúmenes. Puebla exporta café, Veracruz exporta café, Oaxaca exporta café, pero representamos el 5% de lo que sale del país y eso se llama generación de divisas, atracción de divisas. Tabasco puede, sí puede, y podemos seguir creciendo. Lo que nunca van a poder producir los mercados que están en el norte, Canadá, Estados Unidos, pues son frutas tropicales. Ese es nuestro enorme potencial. Nosotros tenemos además el potencial de algo que ha crecido maravilloso en Tabasco y le hemos metido muchos recursos adicionales. La palma de aceite es un gran negocio. Sí, hay varios municipios que ya se están metiendo a esa producción y incluso hay hasta plantas, ¿no?, de procesamiento de la misma. Esas plantas son extractoras de aceite. Hoy tenemos en Tabasco 2 extractoras de aceite. Una está en Jalapa y la otra está en Emiliano Zapata. Las 2 extractoras están trabajando brutalmente, realmente están teniendo una producción muy alta. Falta la siguiente parte, que es el refinado de los aceites. Y eso habrá que ponerlo porque el componente que un servidor trabaja se llama Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y Zonas Económicas Especiales. Y la Zona Económica Especial de Tabasco es Dos Bocas. Ya hay una ley, y hay un reglamento y 3 decretos. Y en el último decreto se da a conocer a Tabasco. Y es Dos Bocas, y es Paraíso, en donde vamos a tener una oportunidad espléndida. Esta oportunidad es quien invierta allí, 10 años no va a pagar algunos impuestos como el ICR. Sí.
5 años va a pagar al 50%. Esto es de los impuestos federales, pero también en los créditos de la banca de desarrollo va a ser al 50% del valor del mercado la tasa de interés. El Estado va a poner una parte también de quitas de impuestos, ya lo conoceremos en poco tiempo, y también pagos adicionales. Entonces, estas zonas económicas especiales en el mundo hay más de 4,000. La más antigua que hay en América es el Canal de Panamá. Singapur es la más exitosa y es precisamente trabajar hacia los mercados internacionales, traer divisas, es industria de transformación. Tabasco sin duda tiene que tener las dos industrias. La industria de la minería, que es el petróleo y todos sus derivados, y la industria de transformación de la ganadería, de la leche, de las actividades agrícolas, empacadoras. Esta parte la tenemos que seguir creciendo. Tabasco produce mucho materia prima, pero necesitamos la industria de transformación. Necesitamos crecer y eso es lo que hemos venido trabajando en estos años. El programa realmente es muy bonito, es un programa ligeramente nuevo, empezó en el 2010. A mí me toca... ¿Me recuerda el nombre del programa? Sí, se llama Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y Zonas Económicas Especiales. Las zonas económicas especiales en el Golfo empiezan en Coatzacoalcos. Ahí están ya un grupo de empresarios invirtiendo. Sigue Dos Bocas. En Campeche está Ceiba Playa y en Yucatán Puerto Progreso. En el Pacífico es Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, que ese va a ser la construcción también del soñadísimo y mencionado desde la época de Marlene Ocampo, que se hizo el acuerdo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos para tener los dos mercados, el del Pacífico y el del Atlántico. Y el puerto Chiapas también entra dentro de las zonas económicas especiales. Lo que busca la ley, que fue una iniciativa del presidente de la República y que fue aprobado y hoy existe un reglamento y ya hay una coordinación nacional de zonas económicas especiales, donde el coordinador es Gerardo Gutiérrez Candiani, con quien nos coordinamos en las acciones todas las secretarías de Estado. Él está promoviendo ya las inversiones. Hay dos tipos de inversiones y que varios empresarios tabasqueños ya las conocieron, las visitaron y que fueron invitados a que las vieran. Lo que es Coatzacoalcos, que es inversiones privadas, son empresarios los que están ahí desarrollando las zonas en donde estarían las empacadoras, las industrias de transformación, no dentro del puerto, sino fuera, porque tienen que ser propietarios. Y también Chiapas, donde es diferente, ahí la Secretaría de Agricultura invirtió en el desarrollo de lo que son patios de maniobra, lo que son el agua, luz, drenaje, gas, y están los sitios que ya están llegando las primeras empresas a colocarse. Tenemos que trabajar en esto, hay que hacer un fideicomiso donde tiene un asiento el gobierno de la República y cada gobierno de los estados, en donde se maneja la administración. Y ahí entra un plan que es verdaderamente espléndido, que es la logística. La logística es cómo vamos a planear para salir a los mercados internacionales y nacionales, pero también cómo vamos a desarrollar toda la infraestructura. En cada sitio tienen que haber autopistas, en cada sitio tiene que estar cerca un aeropuerto, en cada sitio tenemos que tener el transporte terrestre, el transporte marítimo y el transporte aéreo. Y esto implica una inversión a largo plazo. Las zonas económicas del mundo se han desarrollado en 25 a 30 años. Para esto son los planes. Ahí está por el gobierno de la República
realmente es algo espléndido, es un regalo maravilloso para los tabasqueños que debemos aprovecharlo. Y los empresarios tienen que participar Claro. con mucha intensidad. Los empresarios es importante que conozcan los esquemas de inversión y cómo estamos apoyando hoy la inversión de la industria. Tabasco tiene que decidir quién hace el desarrollo, si los empresarios o el gobierno, o se hacen mezclas de recursos que también son factibles. Bueno, eso también debido a que ya hoy en día no todo lo puede hacer el gobierno, ¿no? Es correcto. Y, por ejemplo, ¿a qué están comprometidos hoy en día los funcionarios, en el caso de Ignacio Lastra como tabasqueño y también como una persona que conoce a la entidad y hoy en día pues forma parte del gabinete federal? Sí, aquí está comprometido. Sin duda, Tabasco estamos más que comprometidos. Hemos traído inversión al estado de Tabasco desde el 2013 hasta el 2017 en todas las actividades. Los recursos se tienen que otorgar en mezclas. Es decir, una parte, nosotros potencializamos fundamentalmente el crédito y trabajamos con FIRA, con Financiera, es decir, con la banca de desarrollo del país y con FIRCO para los pequeños productores. Y algo hace la unidad responsable, que en este caso es la Dirección General de Zonas Tropicales, que invertimos en la mezcla de recursos. Entonces la mezcla es cuánto pone la federación, cuánto pone el productor, cuánto es vía crédito y cuál es la inversión total por entidad federativa. Más o menos el promedio de detonación del crédito es por cada peso que invertimos, 3 se está invirtiendo vía crédito. Por supuesto que tienen que ser sujetos de crédito, dar las garantías, etcétera, que la banca pide. Pero ahí para la parte empresarial se les otorga 30% de incentivos a la producción, así se llama, por no decir que es un subsidio. Pero si estamos hablando del pequeño productor, que es un ejidatario o un pequeño propietario, por ser pequeño productor se les otorga el 50%. Pero si estamos en una comunidad de alta o muy alta marginación, se les otorga el 70% y no es vía crédito. Esas son inversiones directas y ellos ponen el 30%. O sea, aquí todos ponemos y todos invertimos en estas acciones. Y puede ser algo que se ha detonado mucho en el estado de Tabasco, es la acuacultura. Y es un crecimiento importante. Y hay acuacultura en fosas que se abren en el terreno, tienen que ser suelos arcillosos. Los productores conocen que es un suelo arcilloso, un suelo que al tener agua no se filtra y queda ahí el agua mucho tiempo. Pero sí hay que tener un pozo somero, que es a menos de 60 metros de profundidad. En Tabasco, en muchas zonas lo tenemos entre 10, 15, 20 metros de profundidad para estar rellenando las fosas. En geomembrana se puede producir en redes, en las lagunas, en los arroyos, en los ríos. Se puede producir en el mar, se llama maricultura. Y lo estamos haciendo en varios lugares. Por ejemplo, en la zona de Coatzacoalcos se produce robalo en el mar. Se tiene que pedir la concesión a Conagua para poderla trabajar. Yucatán y Campeche también lo están haciendo. Tabasco está deseoso de empezar ya algunos grupos. Pero también se apoya el camarón, se apoya el ostión. Es decir, es un programa totalmente transversal a toda la Secretaría de Agricultura. En ganadería apoyamos para que tengamos forrajes de corte, también para forraje para pastoreo, para infraestructura de corrales, para ensilado del forraje, para la conservación en las épocas críticas del año. La época crítica en las zonas de trópico húmedo, que Tabasco es trópico húmedo, es la época de excesos de precipitación, pero por ejemplo Veracruz, Yucatán, que es trópico seco, el mayor número de la superficie de los trópicos es el trópico seco.
Allí son 6 meses sin agua y son los periodos de bajas precipitaciones o de estiaje. Pero si nos vamos a los trópicos de las montañas, que es el más pequeño donde se produce el café, pues ahí apoyamos también con la producción de café, se está produciendo aguacate, el aguacate Hass, que necesita un poco más de altura, sí, etcétera. Ahora, usted comparte la idea de que realmente la detonación o el progreso que tenga Tabasco depende mucho de la agroindustria. Tabasco toda su vida ha sido y ha tenido al campo como su principal fortaleza. La fortaleza es importante y Tabasco fue muchos años la mejor organización, las mejores esquemas de producción en palma de coco, en cacao, en ganadería, en pimienta, etcétera, en plátano, sin duda. Y el plátano sigue teniendo calidad y sigue teniendo mercados internacionales. Sin duda el campo es importante, pero si seguimos produciendo solamente producción primaria y no la transformamos, no estamos ganándole el valor agregado que necesitamos. Pero también tenemos que trabajar mucho en capacitación. Capacitación tecnológica para la producción primaria, pero la capacitación más importante es para crear industria de transformación que no es complicada. No es complicada, es muy simple. Y también capacitación para los mercados. Yo creo que necesitamos trabajar en el Instituto de Emprendedores en Tabasco. No necesitamos un instituto grande. Un instituto con 10 personas es suficiente y tenemos que vincularnos con las universidades y tener una capacitación permanente, pero también hacer viajes de estudio. Es decir, que esos que quieren invertir, que vayan y vean cómo se produce la acuacultura en diferentes lugares y cuántos negocios tiene la acuacultura. Porque en Tabasco queremos comernos, y en muchos lugares del trópico, la mojarra cuando se está moviendo. Ese es comer carnes calientes. El mundo come carnes congeladas y entonces nos da para llegar a muchos mercados. Pero esa misma mojarra va a tener una osamenta, que son las espinas, la cabeza. Esa tiene otra industria además. Primero sacamos los filetes y esos filetes se congelan y se van a un mercado. Toda la osamenta es harina de pescado y es otra industria. Pero también la piel es un mercado extraordinario. Sacamos la piel sin escamas, sin raspados fuertes que puedan dañar la piel. La parte interna de la piel está llena de colágeno y el colágeno es hoy vendido como piel para la regeneración de células que fueron quemadas, que fueron por una operación, fueron dañadas. El principal consumidor es Brasil. Pero si el colágeno lo volvemos polvo, lo deshidratamos y lo leofilizamos, vamos a sacar grenetina. Y la grenetina tiene un mercado farmacéutico, pero también la grenetina, con esa se hace la gelatina. Y entonces Tabasco empieza a producir una gelatina para el sur-sureste. Pero si tenemos la piña es todas las frutas, la papaya, la piña, todas las frutas que nos podamos imaginar, el mercado es vender fruta fresca. El plátano es vender fruta fresca. Pero siempre nos van a quedar entre 20 y 30% de productos que no entran al mercado, porque la cáscara de la piña se coloreó diferente, se manchó, porque le salieron 2 coronas, que es la parte superior que tiene la piña, o porque se le cayó a los que estaban almacenándola o subiéndola al tráiler y se partió. Esa piña tiene un negocio maravilloso y el mundo lo hace. Y aquí en Centroamérica podemos irlas a visitar. Lo de colágeno está aquí nada más en Osuluama, Veracruz, pero también aquí en Veracruz y en Tres Valles
Ahí están las fábricas y las empresas que están transformando la piña. Y la piña lo primero que hay que hacer es pelarla, quitarle la doble corona, quitarle el centro y trocearla y hacerla pedacitos chiquititos. La congelamos en presentaciones que pueden ir de 5 kilos a 18 kilos y se empaca al vacío y se va al mercado. Nos los comemos los mexicanos y el mundo en pizzas hawaianas. Si queremos hacer de la piña otra cosa diferente y entonces sacar la rebanada completa sin la parte del centro y tenemos unos hornos y las deshidratamos y en cada charola tenemos una piña completa de la MD2 dulce, que es una piña extraordinaria, que es una piña que se le llama gota de miel en el mercado. Esa piña la envasamos en un envase de primer mundo y es una piña deshidratada que la consumen los israelitas, los americanos en grandes cantidades y México es un comprador de piña deshidratada. Y son empresas familiares, son empresas pequeñas y son empresas que no tienen un costo superior. Esto lo necesitamos en Tabasco. Digamos que lo que nos falta es visión, ¿no? La capacitación. Visión y, o sea, de ver que lo que tenemos puede trascender. Sin duda, pero esto es la capacitación que tiene que dar un instituto de emprendedores. Los jóvenes de este estado maravilloso de Tabasco son realmente lo que nos tiene que dar ese cambio tan importante, generar una industria de transformación. Mujeres y hombres, hay muchos en el campo, nos envejecimos. Yo vengo del campo. Las nuevas generaciones son las que están empujando. Estas nuevas generaciones son las que tenemos que capacitar. Pero la persona que quiera ser capacitada, le vamos a dar primero la capacitación, después el proyecto y después la inversión. Pero también cómo generamos esquemas de asociatividad para entrar al mercado y mantener volúmenes de producción muy fuertes. ¿Qué requerimos para este instituto, ingeniero? Una infraestructura muy simple, aquí en Tabasco se llamó el ICADET hace muchos años, pero éramos una economía cerrada y que el gobierno de la República nos sentábamos en una mesa, decíamos cuál era el costo de producción, subíamos y le dábamos un margen para que tuvieran ingresos adicionales la agricultura, la ganadería, la forestería, la acuacultura del país y en ese momento todo era rentable. Y este instituto dependería, se armaría con el apoyo tanto de las autoridades estatales, federales. Pero por supuesto, tiene que ser estatal, tiene que ser estatal, pero tenemos que tener una visión global, pero una visión de estrategia local. Y esto es lo que tiene que hacer el instituto y se tiene que vincular con las universidades. Y las aulas de capacitación están en las universidades. No hay que hacer mayor inversión. Claro. Y ahí vamos a hacer lo que realmente hemos tratado de hacer durante muchos años, que es cómo llevamos esa tecnología para aumentar producción y productividad y que sea competitiva. Hay muchos esquemas en el mundo y en Tabasco y en México hemos trabajado muchísimo en lo que se llama capacitación y extensionismo. Para mí lo más exitoso que hay en el mundo es los alemanes. Los alemanes, cada vez que un investigador, un catedrático se jubila y que aprendió una tecnología y que la tiene muchas veces en teoría, pero en grande intensidad, que le ha invertido tiempo, dedicación y ha escrito los paquetes tecnológicos, lo sabe hacer. Y ese debe ser el extensionista con el que pueden estar muchos jóvenes. Es un error que un recién egresado de una universidad lo contratemos para que sea el extensionista. No va a tener tecnología, no tiene la experiencia, pero si por cada 20 ponemos un experto de estos que ya están jubilados, pero a esos también les damos una oportunidad de vida, créanme que entonces vamos a impactar. Por eso no digo que se necesitan muchas personas. Esas personas tienen que ser conocedores
de tecnologías de producción, pero tienen que ser conocedores de estrategias de logística, distribución y de mercados. Para allá tenemos que dirigir las acciones. La logística es el principio de estar en el mercado. Es la planeación para la distribución de los recursos. Pero si existe primero el proyecto, la capacitación de cómo voy a producir, cómo voy a eslabonar mi cadena de valor y cómo voy a llegar a mi mercado, entonces voy a impactar productivamente. Todo tiene una entrada y una salida, eso se conoce en el mercado. Tengo que hacer un desarrollo de proveedores, de frutas, de semillas como el cacao que vamos a procesar, y tiene que haber una salida. Y tengo que capacitar a los que trabajan en la empresa, pero la salida es un cliente. Y un cliente que puede estar en muchos canales de comercialización. El mayoreo, el medio mayoreo, el detalle, el canvaseo, son los diferentes canales de distribución. ¿Por qué Nacho Lastra sabe esto? Porque se dedicó al rescate de empresas quebradas durante 10 años y rescaté muchas empresas. Hay que aprender a hacer flujos financieros, hay que ir a la banca para pedir el crédito, y esas empresas estaban directamente en la panza de la banca, que estaban quebradas, pero era la decisión final, cerrarlas y dejar desempleados a casi 4,000 personas con las que trabajé, y fueron muchas marcas que no se pueden decir por este medio, sí, que un servidor y hoy ya están trabajando, y son más de 17,500 empleados que tienen entre todas las empresas hoy y están operando. Sí se puede, y lo podemos hacer, y tenemos que ordenar los sistemas, y los sistemas los tenemos que llevar a la competitividad. Ahora, quisiera tantito nada más tocar el ámbito político. Viene procesos electorales, ya prácticamente el federal ya arrancó hace casi una semana. Y yo quisiera saber cómo ve usted el proceso interno de su partido. ¿Qué necesita Tabasco hoy en día? ¿Sí? Como tabasqueño que es, como un personaje que pues por muchos años ha estado involucrado también en la función pública y también en la política. Priista, ¿no? Sí, de corazón. Sí, totalmente, con entrega total. ¿Cómo veo las condiciones políticas? Falta mucho más inclusión, y no lo digo yo, lo dice el presidente de ese partido, y nos ha convocado a la inclusión, a la unidad, al trabajo ordenado. Esa es una parte fundamental, y también se requiere proyectos nuevos, no el proyecto tradicional que hemos trabajado, que son de carácter general, sino que necesitamos ser mucho más específico, pero necesitamos salir unidos con la población a platicar, a comentar, a generar estrategias. Hay inconformidad muchísima. Hay poco entendimiento del político, poco entendimiento de las actividades que se realizan, sí, mucha. Esto es lo que necesitamos salir a hacer, pero ver a la cara a la gente, platicar con el ciudadano, el urbano, el rural, qué necesitan y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar las direcciones. Todos tenemos muchas ideas. Es un partido competitivo, sí lo es. Es un partido que yo hago a veces los comentarios como esto. En 1966, Emiliano Zapata, no había carretera de Macuspana hacia allá. No teníamos agua, luz, drenaje, no teníamos muchas calles pavimentadas. Era básicamente el centro del comercio de la región de los ríos. La hacíamos por barco. Ahí estaba el Balancán, María Cristina, estuvo antes el Carmen, y llegaba el barco de la salud, porque habían doctores, pero muy pocos. No había secundaria. Y esto hoy, Zapata, no tiene una sola calle que no esté pavimentada. Tiene drenaje, tiene agua, tiene luz, tiene escuelas, tiene universidad.
tiene hospitales. Eso es lo que a veces no volteamos a ver, y esto ha sido factible por este pequeño y gran partido, que ha forjado instituciones, que ha creado instituciones. Las instituciones, si el hombre, la mujer, no le invierte tiempo y dedicación y genera un servidor público diferente que dé la atención a su clientela, que es la población en general, pues no vamos a cambiar. Tenemos que cambiar ese principio. Se ha quedado estático las instituciones. Necesitamos hacerlas flexibles. Necesitamos seguir preparando al que interviene en ser maestro, en estar en el campo, estar en las zonas urbanas, al servidor público. Y esa capacitación son maestrías, son doctorados. Necesitamos crecer en más conocimiento. Esta es la tarea cotidiana que tiene que hacerse en un país en desarrollo. Necesitamos la descentralización de los hospitales con especialidades. Necesitamos trabajar mucho en los centros de salud. O sea, necesitamos hacer muchos cambios en la educación. La educación son muchas cosas. La educación no solamente es la que se da en casa o la que se da en la escuela. Hay que generar disciplinas con mayor intensidad. Las disciplinas son las que se aprenden a través de un instructor. Y ese instructor puede ser alguien que enseñe el deporte, que enseñe el arte, que enseñe la música, que enseñe talleres. Eso lo llevé yo en la escuela hace muchos años y solamente nos quedamos en la educación formativa y nos falta la educación de disciplinas, de que estén limpios los lugares. Y la única manera de penetrar muy fuerte en esto es precisamente en la juventud, en los niños. Los que ya somos mayores, tendremos que volvernos disciplinados a través de la autoridad, a través de leyes, a través de esquemas que duelen. Pero esto es fundamental. ¿Quiénes son los maestros de las grandes disciplinas? Donde el niño participa en su educación cotidiana, en la limpieza de su escuela, en la pintura, en que no puede estar haciendo hoyos en los mesabancos, los japoneses. La educación formativa es fundamental, la educación científica también, pero las disciplinas, la formativa y la científica, son fundamentales en la vida, pero tenemos que hacer que se vuelvan propositivos nuestra sociedad. Necesitamos unirnos a nuestra sociedad intensamente. Estas estrategias tenemos que desarrollarlas, pero también tenemos que pensar en la diversidad del credo que hay en Tabasco. Es una diversidad inmensa, hay muchos credos y el credo genera valores y los valores son fundamentales y los valores son realmente lo que necesitamos trabajar hacia el futuro. Tenemos que trabajar mucho en el esquema que Tabasco tiene ya desarrollado. ¿Cuáles son los estratos económicos que tiene Tabasco? El 60% de su población es un estrato social. Y en ese estrato social está 3 niveles diferentes. El estrato social que está en las zonas conurbadas, que viven en extrema pobreza y que necesitan educación, salud y aprender manualidades a través de la capacitación para que generen riqueza y muevan la economía. Los estratos que están también tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, que ya tienen un potencial que pueden producir, es aquel que maneja un pochimóvil y que tiene un ingreso, o aquel en el campo que tiene una casa y tiene un área de traspatio en donde puede producir. Pero el del pochimóvil tiene un horario y ese horario además le da un tiempo adicional para poder
poner en su casa y aprender una manualidad, repostería, que pudiera aprender bisutería, que pudiera aprender a hacer productos de higiene y sanidad para su casa que le salen muy baratos. Y todos esos esquemas de capacitación continua, aprendizaje. Después tenemos un estrato social que ya tiene un potencial para producir, pero que hoy están caídos porque nos falta una mayor participación. Aquel que ya tiene un transporte y lo maneja él y lo lleva y dice: se me acabó el negocio, ya no tengo que vender porque se fue Petróleos Mexicanos. Pues vamos a diversificarnos. ¿Cuánto hay en el campo y cuánto hay de comercio en las ciudades para transportar carga? Y debe de continuarse trabajando. El que se queda y se detiene y no cambia su posición, sin duda le va a ir duro y difícil. Tenemos que movernos, tenemos que activarnos, tenemos que levantarnos, y todo esto está altamente vinculado con la motivación. Y la motivación es algo que tenemos que generar con mucha fuerza y fortaleza, y tenemos que estar seguros que el camino es mover la economía. El que se queda detenido no crece, no se desarrolla. Esta es la parte que sin duda vamos a trabajarla con toda la fuerza y la intensidad. Yo le preguntaría, ¿qué tipo de político se considera usted? Un político que ha leído mucho, que sabe muchísimo del campo, un político que se metió en el mercado y que ha vendido en los mercados internacionales y en los mercados nacionales, un político que sabe desarrollar un flujo financiero para ver la rentabilidad de los sistemas, un político que ha manejado la administración pública federal, la administración pública estatal, que conoce a la gente, pero que conoce las necesidades de la gente. La política no es la política cotidiana. Tenemos que promover la motivación y aprender a escuchar, que ese es un político diferente. Yo sé escuchar, escucho a las personas, por eso camino viendo de cara a las personas, de cara a cara, en donde dialogamos, y entonces tenemos que aprender a priorizar. Y la priorización es una parte fundamental. Los recursos económicos no son infinitos, son finitos, pero el poco dinero que exista hay que priorizarlo en lo número uno. Si la inseguridad es lo número uno, vamos a invertirle, pero la necesidad de un Estado con infraestructura productiva sin duda es importante, pero un Estado también en zonas urbanas sin parques y recreación de la familia es muy complicado. Necesitamos la vida social, necesitamos el desarrollo comunitario, necesitamos la convivencia permanente. Tenemos que dejar de estar concentrados solamente en la actividad política. Necesitamos el desarrollo económico en su conjunto de nuestro estado maravilloso que es Tabasco. Ahora, con todo el panorama que hay, tanto en lo social como en lo político, ¿qué es lo que requiere Tabasco hoy en día? Tabasco necesita muchísimo lo que hemos platicado, pero que también no podemos dejar de ser claros. La minería no se ha ido de Tabasco. El petróleo está en Tabasco. Reservas importantes están en Tabasco. Pero ¿qué vamos a hacer los tabasqueños? ¿Vamos a seguir trabajando para las empresas internacionales? ¿O vamos a seguir trabajando para las empresas grandes nacionales? ¿O nos vamos a meter a producir en el mercado de la industria de la transformación de la minería? Esa es una parte fundamental. Tabasco es campo y es minería. Entonces, trabajemos en ello. Pero Tabasco es turismo, Tabasco es gastronomía, y cada actividad tiene que trabajar y tiene que realizarse, pero respetando el ambiente. No podemos seguir llegando a nuestras lagunas, nuestros ríos, los drenajes.
tenemos que limpiarlo, porque si queremos hacer turismo internacional, el que venga necesita comer, como se llama, con inocuidad alimentaria, que es la sanidad y la higiene del producto que vamos a vender, porque si no lo vamos a intoxicar, y uno que se intoxique, perdemos, o que se enferme, tiene una pérdida enorme del turismo, del turista que viene de fuera. ¿Qué tiene Tabasco para enseñar, para mostrar? Primero, lo grandioso del trópico, las diferentes tonalidades de verde, su agua, sus aguas, sus ríos, sus manantiales, la Reserva Internacional de la Biosfera, que son los pantanos de Centla, donde puede el ciudadano común en la región, el turista internacional, nacional, venir a ver el mono aullador, el lagarto, el pejelagarto, los diferentes tipos de serpientes que hay, donde hay una diversidad de plantas que nunca las van a ver, y que sus colores no los van a poder dejar de ver. El tabasqueño los conoce, los vivimos porque lo vemos diario, y a veces no vemos la magnitud de la empresa que se puede crear. Pero si hacemos turismo de río y hacemos pequeñas embarcaciones que vayan y que lleven gente y que lleven carga de un lado a otro, eso nos va a dar la oportunidad de visitar. En el río Grijalva y Usumacinta tenemos muy cerca muchos lugares prehispánicos maravillosos que visitar. Pero tenemos aquí en Chontalpa, hay muchas fincas cacaoteras que ya hacen turismo, y es la ruta del cacao. Pero tenemos las rutas del queso. Tenemos los pajarales donde duermen los pájaros, y los tenemos identificados en Jonuta, en Zapata, en Balancán, en Tenosique, en todo el municipio del centro. Cómo llega y forma un delta tan grande, 3 ríos que llegan a tres brazos, y cómo sale al mar. Bueno, todo eso es belleza, todo eso es factible. La región de la sierra tiene infinidad de cosas que tenemos que irlas a visitar. Ingeniero, yo le preguntaría finalmente, ¿cuántos años lleva usted involucrado en la política y qué lo motivó para meterse en la misma? Llevo muchos años, Esmeralda. He estado desde muy joven, empecé a trabajar, y en el mismo equipo o partido en el que pertenezco. Son 42 años. 42 años de participar activamente, de trabajar permanente y constantemente en los gobiernos federales, estatales, en la iniciativa privada. En la iniciativa privada he sido presidente de Industrias Lácteas de este país, presidente del sector alimentos, bebidas y tabaco. Fui 10 años vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Y tengo muchos amigos, que creo que es el mayor activo en mi vida, en el país y en Tabasco, en muchos lugares. ¿Qué me motivó? Bueno, estoy en la plena madurez que una persona puede tener, y el conocer la iniciativa privada, el gobierno y la administración pública estatal, y conocer la administración pública federal, sin duda me dan una oportunidad para competir. Competir primero internamente, competir en la buena lid, en la buena contienda con mis compañeros del mismo partido. Sin duda esa es una oportunidad en mi vida, que la estoy buscando con toda la intensidad. Y después competir también con muchos amigos que están en muchos partidos. Y esto es una ruta larga, y la tengo clarísima. Y esa ruta larga estoy dispuesto a vivirla. Para hacerlo, cada vez que ha habido un cambio en mi vida, que han sido muchos, lo he platicado con mi esposa. Ana es mi esposa, mi compañera, mi consejera. Mis hijos hoy son 2 profesionistas exitosos en la iniciativa privada. Los 2 tienen maestrías, y los 2 saben hablar varios idiomas.
y están trabajando durísimo en la iniciativa privada. Son mis consejeros. A ellos los escucho permanentemente y con ellos nos reunimos. Yo hoy soy orgullosamente abuelo y mis nueras participan también en las decisiones. Y cada vez que he tomado una decisión desde que ellos se casaron, participamos como familia y platicamos. Juega un papel importantísimo en mi vida. Mi padre ya falleció, y con mi madre y mis hermanos también fui y los consulté y les dije a lo que iba a entrar y las competencias que tenemos que pasar. Somos una familia muy unida, somos una familia tabasqueña orgullosa de ser tabasqueños. Nada más por último, ¿qué significa Tabasco para usted? Mi vida entera. Si he vivido en todos los lugares que te he comentado, yo nací en Zapata, viví en el Plan Balancán, Tenosique, viví en Teapa, en todos los lugares tengo muchísimos amigos, viví en Cárdenas, Tabasco, en el municipio del centro. Sin duda, eso me ha hecho conocer mucha gente, muchas personas. Las personas se comprometen, por supuesto, y las respeto. Y los compromisos los respeto. No hay exabrupto en mí, simplemente hay propuesta de desarrollo económico del Estado y eso es lo que voy a llevar a cada sitio, a cada corazón. Tabasco es mi vida, aquí voy a vivir toda mi vida, nunca me voy a ir de esta tierra bendita de Dios. He estado en otros lugares, pero no pasa de 14 días que tengo que venir a trabajar en lo que tengo, en lo que hago y en ver a mi familia permanentemente. Mi destino se llama Tabasco. Ok, ¿algo que quiere usted agregar? Agradecerte mucho esta oportunidad que me dan. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Esta ha sido la entrevista con el ingeniero Ignacio Lastra Marín, director de Zonas Tropicales de la Zagarpa.